Es para mí un gusto poder iniciar esta clase del día de hoy, siempre con el tema dentro del curso de Derecho Romano. Recordemos que para esta semana hay que revisar el libro de texto de la página hasta la página 24. En la página 25 tenemos unos ejercicios que ustedes deben responder para una mejor comprensión de los temas. Y hoy avanzaremos en el análisis de esta fundación de un elemento importante como lo es la fundación de Roma. La semana pasada abordábamos algunos antecedentes de la fundación de Roma. Para no entrar de lleno al nuevo tema, vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos la semana pasada en relación a esto. Recordemos de que en virtud de no tener antecedentes escritos a través de papiros, piedras, a nivel de leyenda es la más aceptada, la historia o para decirlo de una mejor manera, la leyenda que contiene el inicio del Imperio Romano, y es la que se le atribuye a Rómulo y Remo, la fundación de Roma, ya que esta cuenta que Lacio, una ciudad llamada Alba Longa, cuyos reyes descendían del troyano Eneas, refugiado en Italia después del incendio de Troya. En dicha región gobernaba el rey Numitor, padre de la sacerdotisa Rea, Silvia, quien inspira en Dios Marte una violenta pasión de la cual concibió. Ustedes tienen que buscar aquellas palabras que son novedosas, que no ustedes no tienen el alcance de poder interpretarlas, de poder analizarlas, de poder comprenderlas, como por ejemplo el tema de, creo que la palabra concebir sí es una palabra muy común, pero hay otras más que veremos dentro de las lecturas que es importante que ustedes las analicen. Por ejemplo, aquí que concibió y dio a luz a Rómulo y Remo. El rey Numitor fue destronado por su hermano Amulio, y esta pues es una historia que la semana pasada la analizamos, ya que en base a esto, a esta acción del rey, quien era muy cruel y al final él tenía temor de sus sobrinos, los nietos de Numitor, que ellos lo destronaran cuando ellos crecieran. Entonces ordenó que colocaran en una cesta, en la cual arrojó al río Tíber con el fin de que perecieran ahogados. Perecer es morir. Entonces esa era la idea que tenía y por eso realicé esta acción. Se recuerdan que hicimos un análisis de a qué historia bíblica nos recordaba una acción similar, y ustedes pues aportaron ahí a qué parte de la historia bíblica ustedes la asociaban. Esta cesta, a la cual habían sido ingresados Rómulo y Remo, se detuvo en el tronco de una higuera a las orillas del río, al pie del monte Palatino, donde fueron rescatados por una loba llamada Luperta, quien los amamantó y crió hasta que fueron recogidos por un pastor llamado Fáustolo, quien junto a su esposa Aca Ladentia los educó y los insertó de nuevo en la sociedad a estas dos personas que son los gemelos. Los gemelos Rómulo y Remo, luego de enterarse de su origen y de esas crueldades cometidas por Amulio, tomaron venganza y fueron, y ellos pues le dieron muerte, mataron y restituyeron a Numitor en el trono. Es decir, que ellos tomaron venganza de estas acciones que habían realizado, no solo en contra de ellos, sino también en contra de él. También es importante hablar específicamente de la fundación de Roma. Después de esto, más o menos por el año 753 a.C., los hermanos fundaron la ciudad de Roma a la orilla del río del que fueron recogidos. Se recuerdan, ¿verdad? Donde analizamos que ellos fueron recogidos. Ahí es donde ellos deciden que van a fundar la ciudad, y recibió el nombre de Roma en honor a Rómulo, quien fue su primer rey. También se establece dentro de esta fundación de Roma que existió, se dio la muerte de Remo, y también se da el lugar de la fundación de Roma. Pues fue muerto Remo por su propio hermano Rómulo. Cuenta la leyenda que la ciudad había sido amurallada. Recordemos que vean esta figura que está aquí. Amurallar significa levantar una muralla alrededor de,
como ustedes ven en esta fotografía, una acción similar. Crearon una barrera, una muralla, por eso se utiliza la palabra amurallar, cuando las mismas fueron consagradas y bendecidas. Remo saltó sobre ellas, es decir, que él no respetó esa consagración, esa bendición, la tuvo por menos, y lo cual eso era constitutivo de un acto espantoso de sacrilegio, por lo que su propio hermano Rómulo le dio muerte a su hermano Remo, y pues también se establece que Roma fue fundada sobre el monte Palatino. Este es el antecedente de esta fundación. En los antecedentes étnicos específicamente de Roma, dan cuenta que desde 8 siglos antes de Cristo moraban en la parte septentrional de la península itálica. Esta palabra es importante, como les digo, que ustedes verifiquen a través de un diccionario qué significa aquellas palabras que son novedosas, como la palabra septentrional. ¿Qué significa? Significa al norte. Y si ustedes se van a dar cuenta en la lectura en la página 4 del libro, ahí lo que nos hacen es una ubicación de estos antecedentes étnicos. Por eso, cuando hablamos de septentrional, podríamos ir a la parte norte de la península itálica. Es importante también tomar en cuenta que pues el origen del pueblo romano es indoeuropeo. Sin embargo, los autores de este libro indican que existieron 3 tribus predominantes. La palabra predominantes no significa que sean las únicas, como su nombre lo indica, predominan, sobresalen al resto. Entonces los autores les dan el nombre de predominantes. A estos tenemos a los latinos o ramneses. Su nombre deriva de Rómulo, del origen latino. También los sabinos, que pues tienen ese antecedente con los titinienses o ticienses, cuyo nombre se deriva de Tito Tasio. Y los etruscos, y estos también son llamados los luceres. Se cree que, según las personas historiadoras, que su origen es de oriental mesopotámico. Eso es lo que se considera en relación a estas 3 tribus que predominaban cuando hablamos, recordemos que cuando hablamos de tribus son esas organizaciones que se dan originarias, en este caso, en relación a Roma. También vamos a abordar las organizaciones civitas, pero como ustedes saben, la palabra pre significa antes, y la palabra civitas, así como lo van a ver en la diapositiva, el significado dice, cuando hablamos de los precivitas o las organizaciones precivitas, son las que estuvieron antes de los civitas. Y aquí entonces la explicación es que con anterioridad a la fundación de Roma, como civitas, o sea, como ciudad-estado, y que puede fecharse hasta la segunda mitad del siglo VII antes de Cristo, es importante estudiar las organizaciones sociales intermedias o precivitas, es decir, las que estuvieron previas a esta fundación como ciudad-estado. Eso significa, y es sobre lo que vamos a abordar. En estas organizaciones precivitas, vamos a analizar dentro de las lecturas del libro. Recuerden que aquí solo es lo más importante. Ustedes tienen que dar lectura a todo el contenido del libro y plantear sus interrogantes más adelante, cómo se les establecerá. Se determina que existen 2 teorías según estas formas, ¿verdad? Y la teoría patrimonial y la teoría Bonfante. En la teoría patrimonial, lo importante o lo destacado es que el romanismo más antiguo lo constituye la familia fundada sobre vínculos de sangre o gens. Por eso es que se los coloqué resaltado para que ustedes vean la diferencia. Estos vínculos de sangre o gens, al multiplicarse las personas unidas por lazos de sangre, lo que ustedes pues verán más adelante, porque recuérdense que el derecho romano es ese antecedente próximo al derecho civil sustantivo. Entonces, ustedes tienen que tener claro ese antecedente porque lo van a relacionar con su derecho civil sustantivo. Por ejemplo, ustedes van a analizar posteriormente los tipos de parentesco, por consanguinidad, por afinidad, entre adoptante y adoptado. Son algunos.
Y entonces aquí en estas teorías, esta teoría dice que se fundaba la familia sobre vínculos de sangre o gens. Al multiplicarse las personas unidas por lazos de sangre de la propia familia, surge la gens. Finalmente, como consecuencia del asentamiento de estos grupos en un mismo territorio, surgiría la comunidad política. Esa es la primera teoría en base a la organización pre-civitas. La otra teoría, que es la teoría Bonafante, establece entonces que el vínculo que unía el grupo era el sometimiento al poder, al pater familias, de todos sus miembros, incluidos sus hijos, los hijos de sangre, también los adrogados. Esta palabra, los adrogados, la mujer y los esclavos, la adrogatie, tenía lugar cuando una persona, sui juris, ingresaba en familia ajena. Y es que realmente desde el derecho romano, esta palabra adrogados o adrogati tiene ese antecedente, ¿verdad? Es una forma como de adopción, por la cual un pater family, que es único en ese aspecto, toma como suyos o bajo su potestad a personas que no son de su propia familia. Por eso los lazos, los vínculos que establecen estas teorías son distintas. Recuerden que la patrimonial va relacionada al tema de los vínculos eh, los vínculos sanguíneos o los gens, y la otra relacionado a esa adopción que pueda darse. También es importante dentro de la lectura, ustedes van, yo se los desglosé de esta manera para que comprendan, dentro de la lectura ustedes van a analizar que se utilizan las palabras para poder identificar a las personas como quirites, patricios o plebeyos. A través de esta presentación yo les diagramé o les ejemplifiqué qué significaba. Ustedes pueden tomar cualquier otro análisis dentro de lo que está contenido en el libro para poder comprender mejor. Por ejemplo, los quirites son los primeros pobladores de Roma, como lo describen los autores del libro. También establecen los patricios, son ciudadanos descendientes de los quirites, y estas personas pues tenían un alto nivel, eran personas que tenían un estrato social. Vamos a ver más adelante cómo se dan estos conflictos sociales y estos son sus antecedentes. Y pues los plebeyos es la clase marginal y que después existe algunas circunstancias de oposición por parte de los plebeyos que dan pauta a las diferentes formas de gobierno de Roma. Es importante y una parte del ejercicio que tiene el libro para poder comprender mejor los temas es que usted defina qué es gens, qué es familia y qué es civitas. Y se lo pide los autores del libro como parte de la comprensión del tema. Entonces es mejor hacerlo como un cuadro comparativo para tener claro este aspecto. Por ejemplo, ¿qué debemos comprender por gens? Es el conjunto de individuos que reconocen por vía paterna una ascendencia común. Recuérdense que aquí ya vienen los términos del derecho civil sustantivo que van a ser comprendidos por ustedes desde este momento. Por ejemplo, la palabra ascendencia común, y utilizan también la vía paterna, una ascendencia común. Cuando nosotros hablamos de forma ascendente significa hacia arriba y descendente significa hacia abajo, desciende. Cuando hablamos una ascendencia común es que existe un tronco, un origen, en este caso están estableciendo por parte o por vía paterna en esta terminología del gens, y que marca su identificación e identidad bajo la autoridad del pater gentiles, constituyen la forma más elemental de organización político-social. Eso es el concepto o la descripción de lo que es gens. Familia está constituida por otras ramas que descienden de un tronco común unidos por parentesco civil, agnatio, y no por lazos de sangre. O sea que aquí en el término familia existe no esa ascendencia común, sino que es mucho más amplio. No hay lazos de sangre, sino que bajo la autoridad del pater familias, en cuya organización también estaba incluido el elemento patrimonial, conservando algunos caracteres comunes. Si nos damos cuenta en relación a este elemento o lo que se debe comprender desde este antecedente de Roma,
en cuanto a la familia, no solo es por lazos de sangre, sino amplía más este aspecto. Y los civitas es el producto de la integración de varias gens, es decir, de varias personas que descienden del tronco común. Vamos a ver más adelante cómo es que se desarrollan los tipos de gobierno que se dan y dentro de ellos tenemos a la república. Lo vamos a analizar. Las gens pierden tanta importancia que llega prácticamente a desaparecer. Sin embargo, la familia continúa representando la institución radical con importancia constante en el derecho. ¿Y cómo puedo yo comprender este aspecto en relación a los civitas? Porque decimos que las familias continúan representando la institución radical, porque lo vemos desde la Constitución Política de la República de Guatemala, como la familia, como un concepto social, jurídico, es definido por la Constitución, hay una protección constitucional y también vemos en el tema del derecho civil sustantivo esta protección que tiene relacionado al tema de la familia y todos los aspectos que se deben abordar en el mismo. Entonces, vemos cómo estos antecedentes son coadyuvantes para lo que nosotros analizamos hoy fecha. También dentro de los temas que se están desarrollando en este momento, vamos a analizar el tema de las formas de gobierno y el Estado romano, las formas de gobierno del Estado romano y los órganos políticos. Dentro del libro ustedes van a encontrar muchos argumentos, elementos, información que le van a hacer comprender de una mejor manera ese tema. Aquí solo está lo más elemental. Ustedes al leer el libro les van a dar una pauta, otra interpretación a esto. Vamos a analizar que existen 4 formas de gobierno. Están enumeradas en la presentación. Uno o la primera fue la monarquía, la segunda la república, el tercero el principado y el cuarto el imperio. Como aquí, si ustedes se dan cuenta, en el círculo de en medio, como está aquí señalizado, dice que aquí vamos a hablar de las formas de gobierno, que ya delimitamos que son 4 y que están debidamente numeradas, que son los círculos en color café, y también analizamos que cada una de estas formas de gobierno tienen órganos políticos y cada una de ellas es importante que se analice. Por ejemplo, en la monarquía vamos a establecer la posición del rey. Esta forma de gobierno denominada monarquía dice que se gobernaba sin constitución y era el poder del rey quien era absoluto en ese momento. Es una jefatura de gobierno, es aristocrático. Los órganos políticos de monarquía fueron los siguientes, que son los que están detallados en este momento. Pero también es importante que determinemos algunos aspectos de las funciones que tenía el rey. El rey pues era un monarca, era el que tenía el poder en muchas circunstancias en Roma. Ahí tenemos esta figura. Y también una de las formas que van en contra de lo que hoy día conocemos como el principio de alternatividad. Yo quiero que ustedes analicen este principio, el principio de alternatividad, es contrario a lo que se aplicaba en esta época, porque el rey tenía un mando vitalicio. Entonces, y es designado por interés en la época de la monarquía. Entonces, como estamos hablando que el ser vitalicio es contrario al principio de alternatividad, ustedes van a buscar en qué consiste el principio de alternatividad y cómo se aplica y en qué caso se aplica en la actualidad. Pero yo solo le estoy dando los elementos para que ustedes lo analicen de forma comparativa. También es importante que analicemos entonces ¿qué era la función de ese rey? Pues este rey lo que tenía o lo que él determinaba era poder regir, ¿verdad? Poder tener funciones. Y fíjense que las funciones del rey eran importantes porque eran funciones políticas. Dice que detentaba el mando supremo, proyectaba las leyes. El hablar de proyectar significa que él las proponía. Recuérdense que proyectar es un sinónimo
de proponer, no dice aprobar, o sea, son palabras distintas, aprobar y proyectar, no se confundan con estos términos. Aquí claramente los autores dicen que ellos proyectaban las leyes, es decir, que tenían como, ellos eran los que podían proponer, tenían a lo que ahora les llamamos, y si ustedes no tienen conocimiento de eso, deberían de tenerlo, pero si no lo tienen, lo que le llamamos iniciativa de ley. Algunas instituciones, la Constitución Política determina, tienen iniciativa de ley y hace una descripción de las instituciones, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, tiene iniciativa de ley. Entonces, en esta época, los reyes, aquí más que llamarle iniciativa de ley, le llamaban proyecta las leyes. Y estas leyes después eran aprobadas, vamos a ver más adelante cómo sean estas instituciones o estos órganos políticos, pero para poder comprender este tema, pues si analizamos que el rey políticamente tenía el mando supremo en este momento, entonces si lo analizamos en la actualidad, podemos decir que es el organismo ejecutivo, por el tipo de mando que se tiene, mando supremo. Proyectaba las leyes, es decir, que proponía, podríamos decir que uno de los entes que también tiene esta iniciativa de ley es el Congreso de la República. Entonces, al hacer este análisis, también el rey en esa época tenía al organismo legislativo que llamamos en la actualidad, pero no la aprobaba el rey, sino que existía, posteriormente vamos a ver un ente, un órgano político que está descrito dentro de la presentación, porque quienes lo aprobaban eran los comicios. Ellos aprobaban las leyes que proyectaba o proponía el rey. También tenía el rey una función judicial, ya que él era el juez de todo proceso de carácter civil o criminal. Miren todo el poder que tenía el juez en la monarquía. Es importante analizar este aspecto y poder establecer ese elemento. También tenía el poder militar, o sea que no había un ministerio de la defensa como lo tenemos en la actualidad. Él era el jefe del ejército y también era la persona que estaba al mando. Tenía el poder religioso, velaba por el cumplimiento de los ritos y de los cultos. Es decir que el rey sí tenía bastantes funciones. No existía esa división de poderes como lo tenemos ahora, y mucho menos la teoría de pesos y contrapesos que se da de cierta manera en los tres organismos del Estado, que ustedes lo conocen, que es el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Entonces vamos analizando esto, entonces podemos determinar que la monarquía es la forma de gobierno y su primer órgano es el rey. Posteriormente tenemos el Senado, que también dentro del autor dice que se llama Senatus o Senado. En este Senado, pues, era un anticuerpo asesor del rey, participaba en las funciones de gobierno y también daba validez a las decisiones tomadas por los comicios. En ausencia del rey, ejercía interregim en nombrar a un miembro del Senado como interés, y mientras elegía a un nuevo rey o se llegaba a sustituir al rey en forma transitoria, cuando éste muere mientras elegía a su sucesor. Entonces, también el Senado tenía una función importante. Los comitia o comicios era una asamblea. Esta asamblea se daba en el pueblo romano, que ejercían funciones político-legislativas. ¿Se recuerdan que dijimos que el rey era quien proponía o proyectaba las leyes, pero quienes decidían aprobar estas propuestas legislativas eran los comitia o comicios? Y dentro de estas, pues, las propuestas legislativas presentadas por el rey durante la monarquía. Por eso les decía que tenía lo que ahora le llamamos iniciativa de ley. También tiene otra función en cuanto a los magistrados de la época en la República y por el emperador en la época del Imperio. Es importante establecer aquí que en Roma existieron la comitia curiata o comicios por curia, la comitia centuriata o comicios por centuria y la comitia tributa o comicios por tribu. Durante la época monárquica, que es en la que estamos, en esta que está aquí,
ejercieron funciones los comicios curiados o los comicios centuriados, los cuales son los que se analizan también dentro de las lecturas. Es importante que analicemos cómo es que se dan cada uno de ellos, qué funciones tienen, qué elementos se tienen que visualizar para tener una mejor comprensión de estos temas. También, como recuérdense que este solo es un análisis, tenemos el elemento de la república. Y esta es una forma de gobierno. Y dentro de sus órganos políticos en la república, aquí es importante recalcar la época en que se da. Aquí también en la época monárquica, aquí tienen la época 753 antes de Cristo al 510 antes de Cristo. Y la época de la república se da en el año 510 antes de Cristo al año 27 antes de Cristo. Eso no está en la presentación, pero está en sus notas del libro. ¿Por qué surge o por qué se dan estos cambios de forma de gobierno? ¿A qué se deben o por qué circunstancias se dan? Pues es importante analizar de que las sociedades son cambiantes. Vimos anteriormente cómo se da esa división en las personas, en cómo se da esa clasificación de personas en relación a los bienes, en relación a qué representan. Entonces, cuando no hay una equidad dentro de lo que se pretende realizar, pueden ocurrir estas circunstancias de no estar de acuerdo con ello. Por eso es que nacen diferentes formas de gobierno y aquí vamos a analizar las 4 que existen, pero en cuanto a la república propiamente, es importante decir que existen 2 divisiones fundamentales en el tema de la república. La república dice que se dio origen a una revolución violenta que alteró sustancialmente la estructura política anterior. ¿Cuál era la estructura política anterior? La monarquía. A eso se refieren, a esa estructura política. Otra posición indica que se establece la república porque es el resultado de una larga evolución. Y aquí, pues, cuando hablamos de evolución, lo que les decía, las sociedades van cambiando, no es fácil tener las mismas condiciones de un momento a otro y por eso se dan las diferentes formas de gobierno. Según varios historiadores, nace la República en el año 510 a.C. como una contraposición a la dictadura ejercida por los patricios. ¿Por qué se dice que hay una contraposición? Una posición en la que se tiene, que en este caso la monarquía tenía el poder absoluto en el rey y donde se centraban la mayoría de funciones. Sin embargo, entonces en el tema de la república existe esa contraposición. Hay gente que no está de acuerdo con esta dictadura que los patricios estaban realizando. Ya vimos anteriormente quiénes son los patricios, a qué se refieren, qué orden tienen esta sociedad romana. Entonces, esta contraposición que se realiza es por parte de los plebeyos, quienes lo lograron en el año 494 antes de Cristo. Aquí la creación del tribunado de la plebe es la que se da, cuyo objetivo era la defensa de los intereses que se tenía en ese momento. Eso era lo que se pretendía, de la clase plebeya. ¿Quiénes eran los plebeyos? Una clase marginada, una clase sufrida, una clase oprimida. Eran las personas en las que recaía toda esta circunstancia. Entonces, aquí vamos a analizar este aspecto importante del por qué nace la república, a consecuencia de qué o cuáles fueron los elementos que le dieron vida a esta forma de gobierno. Entonces es importante establecer esta lucha que se dio y lo que se quería era en ese momento poder cumplir con ese equilibrio de poderes, poder compensar y quitar ese elemento que se daba como una circunstancia del rey, como ese poder absoluto que se tenía. Definitivamente la república se basa en el equilibrio de poderes, lo que no existía en la monarquía. La república, si ustedes se van a su constitución política de la República de Guatemala, van a establecer cuáles son las características y eso lo van a tener como tarea
van a ir a su Constitución Política de la República de Guatemala y van a analizar este aspecto. ¿Qué artículo de la Constitución abarca el tema de esta forma de gobierno? Si nuestra forma de gobierno es esta, en qué consiste, por qué y el fundamento jurídico de esta posición. Pero para que ustedes comprendan desde el derecho romano por qué se denomina la palabra república a esta forma de gobierno, tienen que saber y conocer ese nacimiento que existe de esta historia. Entonces, la república se basa en el equilibrio de poderes. Aquí vemos que en la monarquía no hay equilibrio de poderes, no hay, y se dan otros elementos contrarios. Entonces, ese equilibrio de poderes se daba en aquella época entre los patricios y los plebeyos, y es propicia para el desarrollo político de estos últimos. ¿De quiénes? De los plebeyos. O sea, la república es el desarrollo que se da para los plebeyos. El extremo de que plebeyos logran ingresar al Senado y a las magistraturas y al consulado. Es decir, que lo que en algún momento se vio como imposible, como inalcanzable, en este momento sí se da ese elemento. Se ve una luz en poder participar en estos elementos. También en esta etapa histórica tiene especial trascendencia la creación del año 451 y 450 antes de Cristo, de la ley de las 12 tablas o la ley de Cenviral. ¿Por qué? Porque esa es una forma de crear una ley uniforme para patricios y para plebeyos, y la abolición de la prohibición para la celebración de matrimonios mixtos en el año 445 antes de Cristo. Es por eso importante poder analizar estos aspectos que dieron vida a la República. Dentro del contexto de la República, los máximos organismos políticos son los magistrados, aquí están nombrados, el Senado y los comicios. Entonces aquí, lo que yo le coloqué en este primer punto no es un órgano político, es porque nace la República, nace como contraposición. ¿Cuáles son sus organismos políticos, sus órganos políticos? Magistrados, senados y los comicios. Posteriormente analizamos en la forma de gobierno del Estado romano, en relación al principado. Y en este elemento, obviamente todos estos elementos que están aquí analizados, ustedes les tienen que dar lectura dentro de su libro para poder comprender cada uno de estos temas, y por supuesto yo estaré al tanto de las dudas que les generen en la lectura de estas primeras 25 hojas del libro de texto. Para quienes no saben de qué libro es importante que lo tengan claro. Es el Derecho Romano y sus sistemas de acciones, de Marco Aurelio Albeño Hernández, de María Elisa Sandoval Argueta, de Luis Ranferí Díaz Menchú. Ese es nuestro libro de texto. Entonces, es importante hablar de el Principado. En este tema o en este aspecto vamos a abordar cómo es que nace en esta forma de gobierno, y vamos a primero establecer que la expansión del desarrollo que se daba en Roma era bastante. La expansión conlleva efectos económicos que traen como consecuencia la formación de equites. ¿Y qué es un equites? Es una clase capitalista, así lo definen los autores, que debilita la antigua preponderación de la aristocracia y reduce al máximo la clase media que tanto había significado políticamente. Esto pues hace que se tambalee, que se ponga en una cuerda floja estos elementos, y entonces es la punta de lanza para el Principado. El Principado es con Augusto en el año 27 a.C., quien es llamado como el salvador de los antiguos, el salvador de los antiguos valores políticos, religiosos y sociales casi desaparecidos. ¿Por qué? Porque el Principado hace regresar a la monarquía. O sea que esta persona de Augusto lo que hace es que se regrese, porque había logrado estar en la República, pero es un retroceso, por decirlo de cierta manera, a los elementos que conllevan el estado de la monarquía.
Entonces es por eso que se le denomina de esta manera. A Augusto se le asigna multitud de poderes y títulos superiores a cualquier otro, marcando entonces ese carácter monárquico que se tenía aquí del principado, que debilita las instituciones republicanas que se habían dado en esta época, como el Senado, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí no había Senado, aquí nace el Senado. Sin embargo, a través del principado, se pierde este elemento, se pierde el Senado, y a tal punto que el príncipe puede nombrar a los senadores. En este elemento, ¿cuáles son los importantes? Pues cuando hablamos de los equites, esa clase capitalista, vemos que nace una nueva nobleza, el Principado de Augusto y el carácter monárquico que tiene esta forma de gobierno. Y por último tenemos el imperio, y a esto le llamamos el imperio absoluto o dominato. Se extiende desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 484 después de Cristo. Desde el emperador Augusto y del 284 después de Cristo al 305 después de Cristo con el emperador Diocleciano. Aquí hay varios elementos que vamos a analizar, pero uno de ellos es el absoluto o dominato. Eso es lo que significa, digamos, estos elementos que es como consecuencia de ese producto exagerado del aumento territorial que existe. Esto dio la pauta a que naciera el imperio. ¿Qué es lo relevante en el imperio? Es importante establecer cómo empiezan esas luchas personalistas por el poder. ¿A quién no le gusta ostentar poder? El poder, hay un elemento importante de análisis que dice, usted quiere conocer a alguien, dele poder. Y ahí va a poder saber qué tipo de persona es o qué tipo de características tiene. El darle poder a alguien. Eso es un elemento importante que debemos analizar, pero estas eran las luchas que se daban también en el tema de Roma, el poder. Entonces, en estas luchas que se tuvieron, en estos problemas que se tuvieron, hablamos del primer triunvirato. Es importante que tengamos claro qué significa un triunvirato. Un triunvirato es un grupo de 3 personas que dirigen algo o están integradas o están al frente de algo. 3, triunvirato. El primer triunvirato que se da dentro del imperio inicia en el año 70 antes de Cristo y aparece Pompeyo, caudillo como popular del pueblo romano. En el año 60 antes de Cristo en Roma, ¿cuáles son las personas que integran este primer triunvirato? Lo es Julio César, Craso y Pompeyo. Son los 3 integrantes del triunvirato. Firmaron el pacto para formar el primer triunvirato y restablecer el orden que se había perdido en el Estado romano. Pero ¿qué pasó en este triunvirato? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué no logró tener el éxito que se esperaba? Julio César, en primer punto, marcha a las Galias. Craso muere tiempo después de una expedición, que hizo al Asia Menor. Pompeyo traiciona a Julio César. Cuando éste regresa de las Galias, Pompeyo huye y Julio César logra recomponer el Estado, establece orden y fortalece. En este sentido, entonces, vamos a analizar el segundo triunvirato. En el segundo triunvirato tenemos el que está integrado, en este caso, por Marco Antonio, por Lépido y por Octavio. Ellos forman el segundo triunvirato y este se da también en estos apartados respectivos de análisis. Y aquí, pues, obviamente, lo que se desarrolla también en esta forma de gobierno del imperio es la autocracia. Es importante que lo establezcamos, pero en el segundo triunvirato, que es el que estamos analizando, hay algo que establece. Primero, la forma de gobierno se convierte en absolutista, o sea que es muy similar al principado y muy similar al monarca. Y el único que hace la diferencia es la república. Entonces aquí vemos que se convierte en absolutista, también hay una monarquía absoluta de corte, se suprimen las magistraturas
y el carácter del emperador se vuelve divino, como lo hacía aquí el rey. Es similar, o sea, estamos retrocediendo a lo que sucedía. Se concentran en el emperador los poderes y las facultan siempre, por ejemplo, en el poder preconsular, que otorga el mando supremo de los ejércitos, la potestad que le concede el derecho del veto en contra de las resoluciones de magistrados menores. Imagínense, significa vetar, anular, no autorizar, ¿verdad? Lo que han resuelto. También tiene la potestad senatorial, la cual le permite supervisar y depurar el Senado, el poder de la magistratura, que constituyen el máximo pontífice y asumen ciertas oportunidades el consulado y la censura. La facultad de declarar la guerra y firmar la paz. Esas eran también parte de los elementos que tenía el emperador. El poder local puede fundar colonias, asignar terrenos públicos, organizar la administración y gobierno de los municipios. Y también confiere el derecho de la ciudadanía. O sea que los poderes que tenían eran supremos. El emperador era, estaba siendo similar al tema de la monarquía. Y pues como lo hicimos en el tema, también se da el tema de la autocracia, el reinado de Constantino, que abarca el año 306 al 337 después de Cristo, en el año 330 después de Cristo. Ahí también se dan algunos elementos de historia que es importante que lo visualicemos en este momento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este análisis que se hace, se trata de compensar, pero que ustedes tienen que darle lectura a esas 25 páginas, tienen que tener los elementos, los hitos de la historia para poder analizar este aspecto. Agradezco por su atención y comprensión del tema y vamos a analizar esa comprensión en unos momentos para poder responder a unas preguntas.